Hola con todos los que nos están escuchando. Quisiera darles la bienvenida a este podcast donde vamos a hablar sobre energías renovables y otros temas relacionados. La entrevista que van a escuchar a continuación forma parte de una serie de entrevistas que estamos realizando en el marco de la organización Perú Renovable. Es una organización sin fines de lucro donde buscamos tener entrevistas con expertos en el área y contribuir con un granito de arena en la conversación sobre el desarrollo y la promoción de las energías renovables no convencionales en el Perú, en la región, Latinoamérica y en el mundo. El sector se divide en tres grandes actividades: generación, transmisión, distribución. Una cuarta actividad que sería la comercialización. Hoy día no está dividida del resto, que sucede que la comercialización lo hacen los generadores o lo hacen los distribuidores. Ujú. O sea, como que lo integran dentro de su cadena, pero también es una actividad totalmente que se podría separar, ¿ya? O sea, no hay ningún problema. Pero lo normal es que el generador sea comercializador también y el distribuidor también haga comercialización. Esa es Ujú. básicamente la gran división que existe. Ok, perfecto. ¿Y cuáles son las labores que realiza cada una de ellas? Digamos, ¿en qué consisten estas actividades, ¿no? De cara a los Ya, usuarios? ok, o sea, yo creo que ahí también es algo importante porque hasta los mismos ingenieros se confunden cuando uno quiere regular ciertos segmentos. La generación es lo que se llama la producción. La Ujú. producción, si pudiéramos entenderlo como que ahí donde se producen los electrones, ¿no? Exacto. El flujo de electrones es el flujo de la electricidad. La electricidad es un flujo de electrones. Ujú. Por lo tanto, el que produce el flujo son máquinas de generación, que pueden ser de diversa naturaleza, o sea, pueden ser renovables, como tú bien dices, hidráulicas, eólicas, solares, Ujú. ¿ya? Y también pueden ser máquinas térmicas. Ya dentro de las máquinas térmicas tenemos una variedad, tenemos máquinas que usan como combustible gas natural, unas pueden usar biomasa, ya, otras pueden usar diésel o residual, ya. Entonces, el tema es el proceso térmico, ya. Ujú. Entonces, por lo tanto, esos dos grandes conjuntos son los que producen los electrones. Ese es el Ok. primer segmento que llamamos generación, ya. El otro segmento, que es la transmisión, es el que te permite el transporte, es una actividad que transporta el electrón, Ujú. ¿ya? Entonces, la transmisión también tiene como una tarea lograr que el sistema siempre esté estable, Ok. que el sistema se comporte dentro de ciertos rangos estables, o sea, controla la tensión y también ayuda a controlar el tema de la frecuencia. Son parámetros que dentro de la transmisión uno tiene que ir evaluando, Ujú. ¿ya? Y luego, la transmisión es una división, es un negocio de las redes, o sea, donde uno coloca instalaciones. Normalmente la transmisión es un negocio de transporte punto a punto, de grandes distancias, ¿ya? Claro, por ejemplo, Mientras, cuando... la gran ventaja, por ejemplo, de la electricidad en corriente alterna, porque ahí hay que diferenciar dos tipos de electricidad: la corriente continua y la corriente alterna. Ujú. La corriente continua es la que tenemos en los celulares, ¿no? O en las baterías de los autos. Todo lo que sea una batería, lo que uno tiene son electrones almacenados y que fluyen como una línea continua, por eso se le llama corriente continua, ¿no? La tensión no cambia. En Ujú. cambio, en la corriente alterna, la tensión es una onda, ¿ya? Una onda que viaja a lo largo del tiempo y es cambiante, y esa onda es la que te permite poder modular los valores de tensión y poder transportar a grandes distancias. Entonces, la corriente alterna hace más de 100 años se impuso como negocio, como mejor alternativa para el transporte y desarrollo de la electricidad. Por Ujú. esa razón es que la transmisión existe en diversos niveles de tensión, ¿no? Ujú. El Perú, por ejemplo, el mayor nivel que tiene son 500 kilovoltios o 500.000 voltios. Ujú. O sea, la tensión se mide en voltios, ¿ya? Hace 20 años el único nivel, el máximo que teníamos era 220.000 voltios. Claro. ¿Ya? También se tenía 138.000, ya después bajamos a 60.000 voltios y luego llegamos a los 33.000 voltios. Hasta ese nivel se considera transmisión. Ok. Bajando de los 30.000 voltios hasta 1.000 voltios,
Eso se considera distribución en media tensión. O sea, Ok. media tensión es desde 1 kilovoltio a 30 kilovoltios, ¿ya? Ujú, Y luego debajo de 1 kilovoltio, o sea, 220 voltios, 380 voltios, 400 voltios, ujú, se considera baja tensión. ujú, Entonces, esas son la segmentación que se ha ido dando para ir regulando de mejor manera el negocio. Básicamente es por un concepto de regulación que se ha ido segmentando, ujú, ¿ya? Y porque hay diversos tipos de clientes que se conectan a diversos niveles de tensión. ujú, ¿Ya? Cuando el cliente necesita mucha energía, se conecta a mayor tensión. claro. Por ejemplo, una minera se conecta en alta tensión, probablemente, ¿no? Hay mineras muy grandes en el Perú que consumen 300 megavatios, por ejemplo. Claro, 300 megavatios no lo puede consumir en 220 voltios. claro. Lo consume en 1000 veces eso. Ujú, O sea, el concepto es que la potencia con la que midimos el tamaño de un cliente es igual al producto de la tensión por la corriente. ujú, Entonces, si uno levanta la tensión, la corriente puede bajar, porque el claro. producto es como una constante. Ujú, Entonces, cuando uno levanta la tensión, hace que los cables de un cliente consuman menos corriente, por lo tanto el cable se hace más delgado. claro, Porque el cable, para que consuma más corriente o para que transporte más corriente, necesita un área, o sea, necesita un diámetro. claro. A mayor corriente, el diámetro tiene que aumentar. De acuerdo. Entonces, una forma de economizar es levantar la tensión para que el cable no crezca. Ujú. ¿Bien? Ese es En- el secreto de la transmisión. Entonces, hasta ahí llegamos a la transmisión, ¿no? Y luego la distribuidora lo que hace es recoge o, digamos, conduce esa electricidad y la reparte a los usuarios finales, que en este caso podrían ser hogares o podrían ser de repente pequeñas empresas. Sí, a fábrica, todo. La Ujú, distribución básicamente son negocios de ciudad, ok. ¿ya? Ellos conocen la ciudad. O sea, compran en ciertas estaciones Ujú, donde lo transforman, o sea, donde transformar significa reducen la tensión y lo distribuyen en sus redes y ellos administran toda una red. Ellos saben, ellos han estimado, calculado, invertido en redes para llegar a casas, ujú, a diversos clientes, claro, donde lo importante para el cliente, ¿cuál es? Es la atención de llegada en tu punto de suministro, o sea, en tu casa. Por en tu casa. ejemplo, en mi casa la tensión nunca debe de superar 220 voltios más 10%. O sea, eso da como 240 voltios, Claro. ¿ya? Entonces, si supera eso, se pueden quemar mis aparatos. Por eso que Ujú, la distribuidora tiene que diseñar una red con ciertas protecciones y que la tensión se mantenga en máximo 10% y un mínimo de 5%. O sea, ujú, el mínimo del 5% es para una calidad, porque si también baja mucho la tensión en tu casa, tú notas que la iluminación baja claro. de nivel, ¿ya? Y los aparatos a veces no prenden. O sea, hay ciertos aparatos que cuando la tensión es muy baja no arrancan, Ujú, porque la tensión es sinónimo de fuerza, claro. ¿ya? Entonces, ese es el tema. Claro. Entonces lo que tenemos básicamente es un sistema que te lleva la tensión desde 500.000 en su máximo hasta Ajá, 220, ¿no? Desde 500.000 hasta 220. Toda esa línea atraviesa la generación, transmisión y distribución. Entonces, así. digamos, ¿y eh, qué condiciones, o sea, bajo qué condiciones opera cada uno de estos segmentos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estructuras de mercado tienen? Es decir, los generadores, ¿son competitivos? ¿Son monopolios? ¿La transmisión cómo funciona? ¿La distribución de igual manera? Ya, ahí está, muy buena pregunta. La generación en el Perú y en muchos países se considera como una actividad competitiva. Por lo Ujú, tanto, no está sujeto a regulación de precios. ¿Ya? El generador no tiene un precio regulado. ujú, Los únicos que son actividades de tipo monopólico son las redes, sea transmisión o distribución. ujú, La comercialización es una actividad también competitiva, por lo tanto tampoco es sujeto digamos, a regulación. ¿Ya? ujú, Solo se regula cuando digamos, el usuario no está en situación de competencia. ¿Ya? ujú, Lo que la ley dice es, si tuvieras opción de competencia, por lo tanto, deja que ujú, busque lo mejor. claro. ¿Ya? Entonces, eso ha enfocado la ley, pero si no hay opciones de competencia para el cliente, entonces conviene regular las cosas. ¿Ya? Ujú, Entonces, eso es lo importante, pero acá en la generación a veces uno confunde cosas. Cuando el generador le vende a un distribuidor para que éste lo revenda a los clientes regulados, en esa situación el precio es controlado. claro.
por un precio nada más. máximo, ¿no? Un precio tope. Hay un precio tope que Ujú, pone Ocinermin. Ese tope puede ser el precio que Ocinermin desarrolla o el precio de una licitación, ujú, que también la controla Ocinermin. Entonces hay dos formas de obtener un precio regulado, sea porque Ocinermin hace su cálculo en un modelo, o sea porque sale una licitación ujú. hecha por la distribuidora donde convocó a muchas generadoras y donde Ocinermin estructuró el contrato. ¿Se acuerda? Son varios conceptos que puede ver ahí. Este punto es importante, ingeniero, y quisiera más o menos redondear esto. Entonces, al final, hay dos formas de que una distribuidora se abastezca de electricidad, porque recordemos que el distribuidor tiene dos roles, ¿no? Uno que es el gestor de infraestructura, que básicamente se Ujú. encarga de mantener y operar las redes, y otro el de Sí, comercializador, que fue el que usted mencionó. Entonces, sí. como comercializador, compra energía a las generadoras y lo puede hacer mediante dos mecanismos, ¿no es cierto? El primero es un mecanismo competitivo, por una licitación, y el segundo es un contrato bilateral, que es lo que usted estaba mencionando. Solamente para Así es. redondear bien esa idea, para que no... Así es. Ese es el tema. Ya. Bilateral, tú lo dices muy bien, cuando se negocia 2 a 2, colocando un tope que Ocinemín es el que coloca. O sea, Claro, que Ocinemín dice, tampoco lo pueden este firmar, precio solamente se traspasa. claro, no lo pueden firmar al precio que se le dé la gana tampoco. Eso es Así es. importante. Ok, perfecto. Porque las condiciones no son las más adecuadas, porque el distribuidor tiene un monopolio. Claro. Él tiene el monopolio del cliente. Ujú, Por lo tanto, no le va a pasar al cliente lo que él quiera. Él puede ujú, solamente pasar lo que la regulación le establece. efectivamente. Entonces, ¿Ya? digamos, para continuar un poco con la discusión, el generador entonces se maneja en un ambiente competitivo, donde hay competencia entre generadores. Sí. La transmisión, Como tú ves, el transmisor en el Perú es el único que no comercializa, ¿ya? ujú, Por lo tanto, el transmisor lo que hace es brinda un servicio pasivo. ok, Quiere decir que él pone el servicio, pone las redes y le pagan porque esté en la red. ok. Él recibe un servicio como una renta fija. Su chamba es ¿Ya? como que, como un operador de una carretera, digamos. Uno se encarga Eso, de limpiar la carretera, se encarga de que la carretera esté operativa sí, y nada más, esa es su chamba. nada más. No le Ok. pagan en función de los carros que pasen, Ujú, no, claro, ¿ya? ok, Entonces, lo que sí se le controla es la calidad del servicio que brinda, llámese de que su línea siempre esté operativa, ok. ¿ya? Ujú, Porque su línea puede salir fuera de servicio por mantenimiento, entonces se le controla los días que está en mantenimiento y si excede una tolerancia, se le quita ingresos, perfecto, ¿ya? de acuerdo. Entonces es un control, o sea, es lo que se le llama es un proveedor de servicio, ¿ya? Ujú, Tan es así que casi no existe el contrato de transmisión, o sea, solamente existe para unos ciertos conceptos, pero el transmisor casi no tiene contrato con nadie, con el sistema, solamente sí, cobras de acuerdo a lo que el regulador diga. claro, exacto, exacto. O sea, claro, no hay ningún generador o ningún distribuidor que firme un contrato con una transmisora. Es un servicio público. Ok, y la Servicio. distribución es, ¿cómo funciona la distribución? Es de igual forma, la distribución es igual que el generador, o sea, todos pagan por conectar, o sea, el cliente es el que se conecta a la red, no el Ujú, generador, ¿ya? Del ujú, distribuidor. O sea, el cliente es que a través de la red del distribuidor usa la red ujú, y absorbe la energía del sistema. de Por acuerdo, tanto, va a pagar al distribuidor según lo que Ocinermin diga que se paga. de acuerdo. ¿Ok? Ni siquiera el distribuidor hace un contrato, ¿ya? Donde dice cómo le va a facturar. No, no hay ningún contrato de ese tipo. Ningún cliente tiene un contrato con distribuidor que le diga cómo pagar su red. No, es una tarea totalmente regulada. Es igualito que el transmisor. Ujú, Entonces, lo único que se tiene que controlar es ciertos parámetros para poder ok, evaluar cuál fue el uso verdadero de la red. ujú, ok. ¿Ya? El concepto es Entonces, determinar cómo se usó la red del distribuidor. claro, el generador entonces se maneja en un entorno competitivo, mientras que la transmisión y la distribución son entornos no competitivos, pero son monopolios naturales, ¿no es cierto? Son básicamente estructuras donde conviene al usuario que exista un solo proveedor de esos servicios. Entonces, al final, cómo estas estructuras de mercado determinan al final la forma en la cual el usuario paga por cada uno de estos servicios. Ya. A ver, comenzamos por la generación, que es un poquito más compleja. La generación se permite que el generador negocie directamente con los clientes precios, Ujú, ¿ya? O sea, el que está comercializando siempre es el generador, ¿ya?
Lo puede hacer a través del distribuidor, como dije, o puede hacerlo directamente con clientes, pero solamente con clientes libres. Ujú, Solamente son los únicos permitidos ya por la ley a acceder al generador, ujú. ¿ya? O sea, el derecho es el del cliente, ¿ah? Por si acaso. El cliente es el que tiene el derecho De de negociar. elegir si se va al distribuidor o se va al generador y cualquier generador. Eso ¿Ya? solamente son Este para es el empresas grandes, ¿no? Digamos, para por, clientes por libres, que encima de son, 200 kilowatts, nada ¿qué más, son para 200 darnos kilos? cuenta. 200 kilowatts. Si lo ponemos un equivalente de la casa, una casa más o menos podemos decir máximo 5 kilowatts. Ya, entonces 200 kilowatts es como 40 casas, más o menos. Si uno consume más o menos de ese nivel, uno puede ir de frente. Es un derecho. Si Ujú, tú quieres, te quedas con el distribuidor. Total, el distribuidor ya tiene los precios controlados. exacto. ¿Ya? Entonces, el generador define precios de potencia y energía. Son los dos parámetros con que la electricidad se vende en el Perú. Ujú, La energía paga el volumen asociado a los electrones, mientras que la potencia paga disponibilidad de la máquina. ¿Ya? ujú, O es lo que llamamos la inversión. Entonces, con la potencia uno paga la inversión de las máquinas más la reserva del sistema, mientras que con la energía pagamos los consumibles. claro. Puede ser agua o puede ser combustible, ¿ya? Ujú, Eso se determinará en un mercado, el generador determinará. Al final, los precios no dependen de qué generador lo produce, sino los precios dependen del mercado de donde se está comprando. ujú, Entonces, los generadores que no quieren contratar, o sea, todos los generadores cuando producen, no lo producen porque ellos quieran o no, lo producen porque hay un despachador que le ordena producir, ¿ya? O sea, todos ujú, los generadores se presentan conectados en un sistema, se presentan al despachador que se llama COES ujú, y en función de sus costos variables ordena producir a los más baratos primero. claro. ¿Ya? Entonces, en esa producción del más barato primero es donde sale el precio del sistema en cada momento. A eso Ujú, le llamamos costos marginales. O sea, el costo variable de la máquina que está produciendo en el momento la más cara, ese pone el precio marginal. ¿Ya? claro. O sea, ese es el costo de la energía. Así es como sale la energía. La potencia es otra cosa. La potencia es un costo más de reserva, de máquina de punta, cosas así. Eso ahí va en otra ecuación. Ujú, El despachador lo único que le interesa es atender la demanda en cada momento. Y en cada momento que se atiende la demanda, va a haber una máquina térmica que está al último colocando el precio. ujú, ¿Ya? Eso le llamamos el costo marginal. Entonces, un generador tiene dos opciones, o sea, él sabe que su energía siempre va a entrar al sistema, siempre lo va a despachar y lo va a entregar. Y tiene la opción de sacar un poco de esa energía del sistema y venderlo a un cliente. ¿Ya? Él puede sacar más o menos de lo que inyectó, o sea, nadie está prohibido de retirar energía del sistema más de lo que inyectó. Eso no interesa. ¿Ya? Entonces, lo que hace el señor, saca la energía y lo revende al cliente, es como si lo estuviera revendiendo. claro. Entonces, cuando uno revende, uno nunca vende por debajo de lo que le compró, de lo que lo compró, ¿sí o no? Entonces, por eso es que el precio marginal es un referente para el precio de los contratos. O sea, hay Ujú. una ligazón automática, digamos, ¿no? Entonces, cuando el marginal sube, los contratos suben. Cuando el marginal baja, los contratos van bajando. Ahora, eso es Pero importante. básicamente los contratos cortos, los contratos del Exacto. corto plazo. O sea, y esos son básicamente contratos libres. Ujú, Porque los contratos regulados, que en mayoría hoy día son listados, son contratos de 10 años, de 5 años. Entonces, al ser tan largos, no ven estos precios cambiantes del momento, ven precios muy estables, ¿ya? Es como, por ejemplo, ¿no? Sube los precios en Europa, afecta, ¿a qué afecta? A los marginales. Ahorita en Europa los marginales han subido este, 5 veces, 10 veces. Ya, pero si tú tuvieras un precio estable, no te interesa cómo haya subido. ¿A quién le interesa? Es al generador que está vendiendo y comprando del spot. ujú. El spot es el que le llamamos el costo, El costo el marginal. mercado de corto plazo. ¿Ya? Claro. Entonces, así es como está estructurado este mercado. Usuarios Mm. regulados pagamos todos estos conceptos, ¿no es cierto? Nosotros como usuarios regulados pagamos tanto un pedacito de transmisión
un pedacito de distribución y un pedacito de generación, ¿no es cierto? Y esto de acá, todo este promedio se mete al recibo. Entonces, digamos, teniendo todo esto en cuenta, al final, ¿por qué, por ejemplo, en los últimos meses se ha venido observando una tendencia más marcada hacia el alza de los precios este, regulados? Es decir, los hogares cada vez pagamos un pedacito más cada mes, cada vez un poquito más caro. Digamos, ¿por qué? ¿Por qué es que estos precios siguen aumentando a pesar de que existen contratos de largo plazo que se supone que deberían ofrecer un precio relativamente estable? Claro, ahí el tema es que la estabilidad es relativa al momento en la que se firma. O Ujú, sea, como cualquier empresa, una empresa dice, yo te firmo hoy día un precio, pero ujú. sujeto a la indexación de la inflación. Si Ok, mañana la inflación es 5%, yo mañana te tengo que cobrar 5% más de lo que te firmé el año pasado. Y si el año que viene sube 7%, te tengo que subir 7% porque la inflación fue 7%. Entonces uno dirá, pero a mí mi sueldo no me sube 7. Sí, pero mis costos se han subido. Entonces, como es una materia regulada, como tú te metiste a sus costos, o sea, el regulador se metió a sus costos, él tiene derecho a exigir que le refleje los costos en todo momento. Por esa razón, las regulaciones ponen indexadores que tienen que ver con la inflación. Entonces, eh, ¿cuáles son los indexadores propios de nuestras tarifas? Primero que hay que recordar es que todas las tarifas nuestras, todas, están en dólares. Solamente que lo vemos en soles. Entonces, para traducirlas en soles, el regulador lo que hace es multiplica por el tipo de cambio. y ahí nomás, si es que el tipo de cambio sube, ahí nomás ya hay un incremento. Sube la tarifa. O sea, hace como 2 años el tipo de cambio era 3.3 soles o 3.4, hoy ya está en 4 soles. El otro tema que es importante es que la energía, a ver, dentro, me faltó de repente separar lo que tú Ujú, decías, ¿no? Todo depende de cada tipo de cliente, pero podemos resumirlo muy sencillo. Este, digamos, la generación es potencia y energía, como he dicho, ujú, y más o menos la potencia es un quinto, ¿no? Un 20%, y 80% es energía, ujú, ¿ya? O sea, pero eso es dentro de la generación. Pero la ujú, generación para un residencial es la mitad de su recibo, ¿ya? 50%. Entonces, por lo tanto, 50% de 80 es 40%. ujú, Entonces, la energía es como 40%, la potencia vendría a ser un 10%, ahí suma 50, 40 más 10, 50. La transmisión es un 20%, 30% es distribución. Entonces ujú, tenemos 10 de potencia, 40 de energía, 20 de transmisión y 30% de distribución. ¿Por qué hay ujú, que separarlo así? Porque cada uno tiene un indexador clave en su negocio. ujú, La energía está indexada básicamente al gas natural. Sube el gas natural, sube. ujú, Y el gas natural ha estado subiendo en el mundo. Y si bien tenemos camiseta, camiseta está indexado a marcadores o referentes del mercado de Estados Unidos. Y Estados Unidos ha tenido inflaciones en todas las energías. Y ujú, estamos arrastrando esas inflaciones, ¿ya? Y Estados Unidos tiene una inflación más baja que Europa. O sea, o sea, Estados Unidos ha sufrido inflación, pero Europa está mucho peor, ¿ya? Entonces, y Estados Unidos es un exportador de gas natural. En teoría, claro, eso nos dice que Estados Unidos debe tener el precio del gas natural más bajo, ¿ya? Entonces, los indexadores se están mirando allá, ¿ok? Eso es lo primero. Por eso que el gas está subiendo en dólares. Ni ujú, siquiera estoy poniendo el tipo de cambio encima, ¿ya? O sea, está en dólares está subiendo. Segundo, la potencia está indexada al dólar, ¿ya? Y eso ha venido cambiando y al costo de las turbinas. Y las turbinas también tienen una inflación y ha ido subiendo, ujú, ¿ya? Las redes están indexadas al aluminio, básicamente. Las redes de transmisión son aluminio, ¿ya? Y el aluminio ha venido subiendo, claro, ¿ya? Y también son acero. El acero también vino subiendo. En cambio, la distribución es cobre. Básicamente, la red de distribución es cobre. Y el cobre ha venido subiendo. O sea, todo eso son los que te explican las subidas. Y cuando el cobre baje o el aluminio baje, va a bajar de nuevo, ¿no? O sea, todo eso, esto es un ciclo, ¿ya? ujú, Por esa razón es que si lo vemos en dólares, en teoría en dólares ha ido subiendo porque ha habido estas inflaciones que ha tenido el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que con eso podríamos explicar la razón de las subidas.
y para colmo tienes que pasarlo a soles. Las tarifas que afrontan los usuarios regulados, entonces al final, como su nombre lo dice, están regulados. Es decir, las tarifas no han venido incrementando por capricho de alguna empresa o, digamos, o por capricho de alguien, de algún agente, sino básicamente porque todos los costos que afrontamos los agentes regulados tienen factores de indexación que han venido incrementando, es decir, varios están asociados, están amarrados a varios precios que se han venido incrementando por razones que no son internas, es decir, nosotros no controlamos el precio del cobre, del aluminio y demás, ¿no es cierto? Y eso ahí es un punto importante para poder comprender por qué es que las tarifas siguen subiendo. Perfecto, ingeniero. Muchísimas gracias por muy interesante la conversación. Agradecerle simplemente el haber participado de esta entrevista, nuestra primera entrevista que vamos a hacer de una serie que ya estamos preparando. Y seguramente usted ya le vamos a compartir el link del video cuando esté publicado en su momento. Solamente para Ya, recordarle a aquellas personas que nos están viendo que usted también tiene un canal en YouTube que pueden visitar, que es muy interesante. Yo he visto sus videos, son muy interesantes, muy claramente explicados, en donde usted entra en mucho más detalle dentro de todos los temas que nosotros hemos hablado hoy día. Son videos largos y muy ricos con harta información. Así que, nada, que simplemente los vean, los visiten. Y muchas gracias, ingeniero, una vez más por participar en esta reunión. oh, gracias, Evana. Gracias a todos y espero que le haya sido de utilidad, ¿no? Visite mi canal si quieren profundizar un poco más o Sí, sí, escríbame si quiere un tema que toque, ¿ya? listo, ingeniero. Muchas gracias. Hasta Muchas gracias. luego. ¿Ah? Chao, chao. Hasta luego.